Esta es la percepción de tres jóvenes, tres personas que han conseguido la nota máxima en bachillerato y que tienen un nuevo comienzo en sus vidas para este otoño. Un otoño que todos los analistas describen como caliente, que decía antes Matías Valles, en las calles, sobre todo por el aumento de huelgas para reclamar subidas salariales. Subidas que al menos compensen la inflación, ese pacto de rentas para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Este clima de incertidumbre, de desconformidad y de cabreo no solo está pasando en España. En Reino Unido, por ejemplo, han bautizado este verano como el verano del descontento, con una inflación del 10%, la más alta en 40 años. Y los trabajadores, pues ya se lo hemos estado contando todas estas semanas, han salido a las calles, desde el servicio postal hasta el metro, telecomunicaciones y abogados. Vamos a Londres. Daniel Postico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy los sindicatos han vuelto a decir que van a aumentar las huelgas para seguir presionando por esas subidas salariales. Sí, han sido los principales sindicatos que han dicho que a partir del mes que viene en el Congreso General van a intentar coordinarse, ponerse de acuerdo todos para todas estas huelgas que se están haciendo, hacerlas a la vez a partir de que llegue en este caso la nueva primera ministra, seguramente será Liz Truss, y para presionar al máximo al gobierno. Como decías, le llaman el verano del descontento, aunque será sin duda el invierno del descontento. La inflación está ahora al 10%, se prevé que llegue al 18-19% en enero, y las huelgas hoy, por ejemplo, están en huelga el servicio de reciclaje de Edimburgo, conductores de autobuses de Londres, basureros de Londres, abogados de oficio. Mañana empieza la de operadores de telecomunicaciones de British Telecom. Todos estos son sectores privados. Mañana también empieza hay sectores públicos. Mañana empieza el sector privado con Reach, que es el grupo editorial de diarios como el Mirror, el Daily Mirror, el Sunday Mirror, el Daily Star. Y bueno, vienen unos tiempos realmente complicados aquí en el Reino Unido. Los ingleses no abandonan a Shakespeare ni en los momentos más tremendos, ¿no? El verano del descontento, el invierno del descontento. Te iba a decir una cosa, Daniel, aquí en España la inflación que hay en Inglaterra y sobre todo las perspectivas, que es al alza, significarían elecciones inmediatas. Sin embargo, lo que vemos allí en el Reino Unido es una sucesión de primeros ministros conservadores, Cameron, May, Johnson, ahora parece que Truss, y los laboristas ni antes ni ahora con Keir Starmer no parece que se solidifiquen. ¿Es así o puede haber un cambio también de tendencia ideológica? Claro, que esta es la clave. Lo que acabas de decir es la clave, porque la situación ahora es shakespeariana, pero a partir del 5 de septiembre viene un nuevo primer ministro. Pero claro, es un nuevo primer ministro que ha sido elegido dentro del Partido Conservador, después de que los conservadores hayan hecho dimitir a Boris Johnson. Lógicamente, Liz Truss seguramente gane ella, tiene 24 puntos de ventaja sobre Sunak. Se va a presentar como aire nuevo, pero en el fondo estaba dentro del gobierno de Boris Johnson. Entonces, cuando sea elegida ella, va a empezar la presión por parte de los laboristas para que se convoquen elecciones, porque claro, no es lo mismo que voten 175.000 miembros del Partido Conservador para el primer ministro que tenga legitimidad de todos los ciudadanos. Entonces, ahí va a empezar la presión para los conservadores y Liz Truss, los conservadores, para mantenerse en el poder el máximo tiempo posible hasta diciembre del 2024, que es cuando están previstas las nuevas elecciones, y los laboristas para intentar tumbarla y tumbar a los conservadores, y ellos forzar unas elecciones en las cuales Keir Starmer tendría ventaja, creo que está ya en unos 14-15 puntos sobre Liz Truss si hubiera elecciones ahora. Y a nivel popular, Daniel, bueno, tan dados como son, especialmente los tabloides y en domingo, a hacer sondeos y situaciones, bueno, un poco de futuro a corto plazo, ¿cuál es la perspectiva, digamos, popular, como digo, respecto a Liz Truss, si es ella la elegida finalmente? Pues de momento, claro, todas las encuestas que hay son a nivel interno del Partido Conservador. Liz Truss no es una política muy popular aquí en el Reino Unido, y representaría esta línea continuista con Boris Johnson. No hay un porcentaje a nivel de población de apoyo a Liz Truss o no, pero lo que sí que se han hecho encuestas, como decía antes, son de qué pasaría si hubiera unas elecciones ahora, si se presentara Liz Truss
Truss contra Keir Starmer y si se presentara Keir Starmer contra Sunak, y en los dos casos ganarían los laboristas. Es curioso porque además los dos líderes candidatos conservadores, tanto Truss como Sunak, han dicho en los medios de comunicación que se muestran a favor de limitar el derecho a la huelga, y de hecho en el reciente debate en la BBC, ¿no?, dijeron que incluso prohibirían el derecho a huelga en los servicios públicos esenciales. ¿Esto cómo se está respondiendo desde los sindicatos y desde la opinión pública? Porque es realmente una represión para acabar con el descontento brutal, ¿no? Sí. Esto, de hecho, antes de que se iniciaran las vacaciones en el Parlamento, ya se aprobó una ley que, más que aprobarse ayer, se revocó una ley que impedía a las empresas contratar a trabajadores temporales en el caso de que hubiera huelgas. A finales de julio, el Parlamento, con mayoría de los conservadores de Boris Johnson, revocaron esta ley de tal forma que a partir de ahora, si hay una huelga, las empresas tendrán derecho a contratar trabajadores temporales, y si hay piquetes, entonces las empresas serán penalizadas con multas bastante grandes. Tanto Truss como Sunak han dicho que van a limitar muchísimo el poder de los sindicatos cuando salgan. Los sindicatos han reaccionado y han dicho que si realmente intentan hacer esto, que ellos van a salir a la calle y van a intentar evitarlo de todas formas. Dependerá. De momento tienen una mayoría muy fuerte los conservadores en el Parlamento. También es muy interesante saber que los sindicatos financian, tienen una parte muy importante en el financiamiento del Partido Laborista. Entonces, el Partido Laborista está muy dividido entre los que están a favor de estas huelgas tan salvajes que están convocando ahora y los que no. De hecho, Keir Starmer ya expulsó a un secretario de Estado que participó en una de las huelgas de ferroviarias de las últimas semanas. Entonces, también sería ver qué poder tienen los conservadores. Ahora mismo tienen una mayoría absoluta en el Parlamento, pero si hubiera elecciones, lógicamente, ahora mismo perderían esa mayoría, y sería ver cómo se dividen las fuerzas en el Parlamento para poder aprobar leyes que limiten a los sindicatos, unas leyes muy impopulares y que ahora mismo serían vistas por la gente prácticamente como una amenaza. Voy a seguir por el hilo de la movilización social y del verano del descontento, pero me lo voy a traer a casa también por las declaraciones que ha hecho esta mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno en Hoy por Hoy, Yolanda Díaz, que decía que la patronal no está a la altura del país y que los sindicatos tienen razones para movilizarse. Vamos a saludar a la economista Lucía Velasco. Lucía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hablamos de este verano del descontento. ¿Puede pasar en España algo similar a lo que está pasando en Reino Unido? Yo creo que no tan severo, porque la verdad es que en España se llevan tomando medidas desde hace tiempo. Lo hemos venido viendo con la acción del Gobierno desde el primer decreto ley que sacó, ¿no?, para paliar un poco los impactos de la guerra, hasta la excepción ibérica. Pero bueno, tenemos que ver también cómo avanzan los acontecimientos. Al final esto es fruto de asfixiar a la población. Entonces, lo que tenemos que estar seguros es de que no la asfixiamos. ¿Y en nuestro país está tan vivo el movimiento obrero de los sindicatos? Lucía, ¿sería posible un escenario en el sentido de las movilizaciones, de las protestas, de la huelga como el de Reino Unido? Bueno, yo creo que sin duda, de hecho, los sindicatos ya están avisando que va a haber movilizaciones. Ahora, yo creo que no hablamos de la misma estructura, ¿no?, en general. Además, hay otro movimiento que se está sumando al de Reino Unido, que es el de no pagar las facturas, ¿no? Fruto de este descontento que a mí me preocupa incluso más, porque es ya cuando la ciudadanía individualmente desobedece. Vamos a explicarlo con Daniel, que ya que le tenemos al teléfono, más de 150.000 personas creo que van ya, se están organizando para no pagar a las empresas energéticas, para no pagar las facturas de la luz y del gas. Daniel, creo que a partir del 1 de octubre, si no se pone freno al aumento de las facturas. Sí, es un movimiento que se llama Don't Pay UK, que es no pagues Reino Unido a nivel británico.
que lo que propone es a partir del 1 de octubre, que es cuando va a subir la media de la factura de la luz. Aquí la media la estipula el regulador para que no haya abusos por parte de las compañías eléctricas. Se va a subir a partir del 1 de octubre en un 80%. La mayoría de las facturas se pagan por débito. Entonces lo que proponen es a partir del 1 de octubre dejar de pagar automáticamente. El gobierno ya ha dicho que esto es una locura, que no lo van a permitir, que esto únicamente haría que los precios subieran, que estas personas se convirtieran en morosos, tendrían que pagar intereses muy potentes y tendrían un crédito crediticio, hay un índice crediticio negativo, con lo cual tendrían problemas para entrar en hipotecas y todo esto. Lo que intentan, ahora mismo hay unos 150.000 personas que se han inscrito, es llegar al 1.000.000 de aquí al octubre, porque creen que si 1.000.000 de personas de repente dejan de pagar, entonces, claro, la reacción del gobierno y de las empresas no puede ser la misma que si lo hacen unos miles de personas. Ojalá esto se hubiera hecho cuando las hipotecas españolas estaban desbocadas hace 10 años, porque efectivamente si hay un número suficiente, entonces los insumisos objetores pasan a ser mayoría. Aparte de esta objeción de insumisión fiscal que comenta muy bien Daniel, está también luego la insumisión laboral, que es la falta de compromiso con las empresas. Y yo quería preguntarle a la economista Lucía Velasco si esto, los economistas que desgraciadamente por fortuna son muy aficionados a los números, va una correlación con la inflación. Es decir, ahora mismo tenemos una inflación del 10% y todas estas amenazas, levantamiento laboral, insumisión fiscal, con un 15%, con un 18%, entonces ya se puede hablar de situaciones más catastróficas. Es decir, ¿hay una correlación entre lo que valga la inflación y lo que puede pasar socialmente? Claro, porque eso es al final un poco lo que hablaba antes de estrangular a la población. Si al final todo es más caro digamos, levantar la persiana de tu casa el primer día, ¿no?, del mes, porque tienes que pagar un alquiler que es más caro, una hipoteca que es más cara, la comida es más cara. En fin, las facturas, y en algunas regiones de España, por desgracia también, pues empezamos a ver el desmantelamiento de esa red pública de protección social, ¿no? Y tenemos que pagar además pues sanidad privada y demás. Obviamente hay un momento en el que la sociedad esta presión no la aguanta. Sin embargo, yo creo que no vamos a llegar a ese punto aquí en España y que tenemos que bajar un poco esa tendencia al catastrofismo, ¿no? Tenemos la recesión más anunciada de la historia, ahora parece que va a venir el fin del mundo también con las movilizaciones. Paremos un poco los caballos en ese sentido, tomemos medidas para que la situación no asfixie a las personas, y yo creo que eso es lo que se está haciendo desde la administración pública, y en vez de intentar empujar el aumento del salario mínimo, el aumento de los salarios, acordemos un pacto de rentas que probablemente sea el término medio, ¿no?, entre que el coste lo absorban las empresas o se repartan, pues que creo que seguramente sería más productivo lo segundo. Lucía Velasco, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Gracias a ti también, Daniel, desde Londres. Un beso. Un beso. Gracias.